¿Listos para la palabra del Señor? Amén. Pablo dice, hermanos, cuando habla con relación a los muertos en Cristo, dice: no quiero, hermanos, que os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. ¿Sí? Los otros que no tienen esperanza. Es decir, en este mundo hay dos tipos de personas: nosotros y los otros. ¿Verdad? Nada más. No hay ricos, pobres y eso, sino nosotros y los otros. ¿Verdad? Y los otros no tienen esperanza. Y dicen: no quiero que os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Entonces, hermanos, para nosotros tener esperanza, el Señor ha dejado en su palabra enseñanzas muy claras, hermanos, fundamentos teológicos irrefutables acerca de nuestra posición que tenemos en Cristo, acerca, queridos hermanos, de nuestra perfecta relación con Dios por el perdón de nuestros pecados mediante el derramamiento de la sangre de su Hijo Jesucristo. Esa es una verdad inconmovible, hermanos. Nada ni nadie puede cambiarla. Sin embargo, el enemigo nos ataca, ¿no? Y nos engaña, haciéndonos creer un Dios enojado, ¿sí? Un Dios tan difícil de complacer. Hermanos, Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? El único que puede complacer, queridos hermanos, a Dios es su Hijo Jesucristo. Y ahora nosotros, dice Pablo, somos aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesús, el Hijo amado, en quien tiene complacencia. Entonces ahora, queridos hermanos, Dios se complace en nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Así que podemos confiar, podemos estar seguros, queridos hermanos, en este mundo, sabiendo esta verdad. Pero Dios nos ha dejado su palabra, hermanos, y nos ha dejado la historia también. ¿Sí? El libro de los Hechos particularmente no tiene una salutación final. ¿Sí? No dice el escritor Lucas, ¿verdad? No dice: bueno, pues aquí terminó todo, esta carta o este libro, como todos los demás libros en la Biblia tienen de alguna manera una despedida. El libro de los Hechos se queda aparentemente inconcluso, en el sentido de que la obra del Espíritu Santo, hermanos, en la vida de la iglesia sigue hasta nuestros días. Entonces, la historia bíblica, hermanos, en realidad, no el canon, sino la historia bíblica, el canon está cerrado en los libros que tenemos, ¿sí?, de la Escritura, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Ahí se cerró, ¿sí? Pero la historia a partir de eso continúa en la iglesia, ¿sí? Usted y yo, y el Espíritu Santo sigue obrando, sigue haciendo hechos, ¿sí?, del Espíritu Santo entre nosotros, ¿sí? Y por la Escritura podemos nosotros también entender los tiempos, entender, hermanos, cómo se empieza o cómo se está moviendo el mundo en el que vivimos y tener paz, ¿sí? Vamos a seguir viendo, hermanos, cosas muy revolucionadas. Vamos a seguir escuchando noticias, vamos a seguir escuchando guerras, situaciones cada vez incluso más graves de lo que hemos escuchado hasta hoy. Jesús nos dijo: aunque ustedes vean que los montes se traspasen al mar, ustedes estén tranquilos, ¿sí? Aunque vean venir las crisis que vengan, tranquilos. Jesús en su oración en Juan 17 dice: Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Seguiremos en el mundo, en un mundo, hermanos, entre tanto que Cristo no venga, que seguirá siendo imperfecto, hasta cuando Cristo venga en su reinado. Entonces todo en este mundo será perfecto y después habremos de ser llevados, ¿verdad?, a la gloria con el Padre. Cuando Jesucristo venga en ese reinado, nosotros vendremos con Él. Amén. ¿Sí?
antes de que venga la tribulación y la gran tribulación, la iglesia de Jesucristo seremos arrebatados. Eso, hermanos, puede suceder en cualquier momento, en ese preciso momento, ¿sí? En cualquier momento seremos arrebatados con Él, y luego viene la gran tribulación, y la gran tribulación, que es el trato particular de Dios con Israel, ¿sí? Algunos teólogos, algunos líderes evangélicos cristianos tienen la idea de que la iglesia suple a Israel, como que Dios terminó con Israel y ya ahí los dejó y ahora es la iglesia. No, la iglesia en Israel tenemos una historia paralela, ¿sí? Y Dios va a tratar todavía con su pueblo Israel. Hoy en este tiempo, hermanos, realmente hay muchos judíos mesiánicos, ¿verdad? Y Dios está preparando cosas maravillosas, ¿sí? Estamos en el año 2017, ¿verdad? Ya se dieron cuenta, ¿no? Eso en el calendario gregoriano que lo rige, ¿sí? A los judíos no lo rige el calendario gregoriano, ¿sí? Sino su propio calendario lunar, y ellos están en el año 5777, ¿sí? Este es el año 5777. No les voy a hablar de numerología porque no es numerología, pero Dios nos ha dejado, hermanos, a través de nombres, de números, ¿sí? Detalles, tesoros escondidos, para que podamos entender, hermanos, los tiempos en los cuales vivimos, y podamos a través de esta enseñanza tener paz, ¿sí? 5777 en la historia del pueblo judío, en el año en el que ellos están viviendo, ¿sí? El 7 en la Biblia, hermanos, nos habla de perfección, ¿verdad? La primera ocasión que aparece el 7 en la Biblia, en este caso séptimo día, el séptimo día, habla de que Dios descansó, ¿sí? Porque terminó su obra. Dios no descansó, queridos hermanos, en la creación, en la historia de la creación, porque estaba cansado. Dios descansó porque había terminado su obra. Entonces, cuando pensamos en el 7, en realidad, recuerden, hermanos, en la Biblia, la primera aparición de una palabra nos marca el énfasis que Dios quiere darle en toda la historia, el registro bíblico, ¿sí? Entonces, el 7 está por primera vez ligado a algo completo, ¿sí? A algo perfecto. Los números tienen significado en la Biblia, ¿sí? El 6 habla del hombre. 666 es el hombre en su máxima expresión, el hombre dependiendo de sí mismo, ¿no? Y es el número de la bestia que dice Juan en Apocalipsis 13, analiza el número de la bestia, 666, ¿verdad? Es decir, el hombre en su máxima expresión, incompleto, ¿sí? El 7 es perfección. La séptima vez que el nombre de Noé, por ejemplo, aparece en la Biblia, dice que Noé era un hombre perfecto. La quinta vez dice gracia, ¿verdad? Halló Noé gracia. El 5 en la Biblia es el número de la gracia, ¿sí? Entonces, esta enseñanza que quiero compartir con ustedes hoy, hermanos, no tiene nada que ver con la numerología, ¿sí? Esas son tonterías, ¿verdad? Pero sí entender el significado de estos números, y a partir de eso, hermanos, traer una enseñanza a nuestro corazón. Tampoco quiero, como hacen algunas iglesias cristianas, evangélicas, básicamente carismáticas, que hablan de que este año significa tal, ¿verdad? Nosotros no buscamos un año. La bendición de Dios, hermanos, no es por años. Nuestra bendición es Dios. En la tarde vamos a estudiar esto, cómo nuestra bendición, nuestra porción es el Señor, no las circunstancias, no los años. Así que no quiero que se me vayan a confundir en ese sentido, porque vamos a ver algunos datos históricos, algunos números, ¿sí? Algunas fechas que nos van a ayudar a comprender, pues, una enseñanza bíblica de una aplicación muy práctica para nosotros, ¿sí? Entonces, no sea usted de los que de pronto hay edificios, usted sabe que no tienen piso número 13, ¿verdad? ¿Sí? Porque la gente es supersticiosa, ¿no? Aviones que no tienen el asiento número 13, y si a alguien le toca, entra en pánico, no sé qué pasa, ¿verdad? No.
Eso es el tema de la numerología y todas las malas enseñanzas que hay. ¿Sí? Entonces, con eso en mente, vamos a meditar esta enseñanza. ¿Sí? Por favor, abran su Biblia, queridos hermanos, en Levítico capítulo 25, el verso 10. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Este año, hermanos, 2017, se cumple un jubileo más en la historia del pueblo de Israel. ¿Sí? Muchas cosas que Dios hace en lo espiritual, hermanos, ¿sí?, las podemos ver reflejadas en el Israel natural. ¿Sí? Y este año vamos a encontrar aquí en la historia moderna, hermanos, el cumplimiento de este jubileo. Y vamos a poder darnos cuenta de lo que representa para nosotros hoy. ¿Sí? Fíjense bien, volvamos a ese pasaje. Dice: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Hermano, yo no sé qué hayamos perdido. ¿Sí? Si perdimos la salud, si perdimos familia, negocios, trabajo, este año es año de restauración. No por el año en sí, sino porque Jesucristo es nuestro jubileo. Esto en realidad, hermanos, es algo que ha venido sucediendo siempre, ¿verdad? Por eso le digo, no se quede con que este año es, como les digo, algunas denominaciones hacen eso, ¿verdad? Este es el año de no sé qué, y al último no pasa nada, ¿verdad? Porque se confunden en la enseñanza. Pero es Jesús. La enseñanza de lo que significa este año de jubileo, hermano, nos va a dejar muy claro lo que Jesús es para nosotros, ¿sí? Y lo que hemos podido disfrutar siempre. Pero pensemos en esto, ¿sí? Si tal vez algunos de ustedes hay que estar orando por algunos hijos en rebeldía, ¿sí? Bueno, en el Señor, hermanos, tenemos este tiempo de restauración donde dice: volveréis cada uno a vuestra posesión. Ese hijo perdido ahora, ¿sí? Ese hijo rebelde ahora, esas posesiones, tal vez la salud, les digo. En Jesús, queridos hermanos, podemos disfrutar esta restauración. En el mismo capítulo 25 de Levítico, pero en el verso 8 dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta, ¿sí? Esto es lo que significa jubileo, tocar la trompeta, ¿sí? En el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Cada séptimo año, Dios mandaba al pueblo de Israel hacer descansar la tierra, ¿sí? A nosotros Dios nos diseñó, queridos hermanos, para descansar cada 7 días. 6 días de trabajo, el séptimo descansar, ¿verdad? Así nos diseñó el Señor. Nuestro cuerpo, queridos hermanos, está científicamente diseñado por Dios, ¿sí? Incluso los científicos han encontrado que en ese ciclo de 7 días, el séptimo día, nuestro corazón late a un ritmo menor. O sea, físicamente, hermanos, Dios nos está invitando a descansar, ¿verdad? Nuestro cuerpo, no usted, nuestro cuerpo ha sido tomado de la tierra, ¿verdad? La tierra necesita este ciclo de 7 años para descansar. Los judíos se creyeron más inteligentes que Dios, ¿no? Dijeron, bueno, si no descansamos ese día, ese año, podemos ganar más, ¿verdad? En algún momento. No dejaban descansar la tierra.
Ese fue de hecho el pecado, hermanos, que al pueblo de Israel lo lleva cautivo a Babilonia. No descansar. Porque cuando descansas la tierra, descansas tú. Y cuando descansas tú, buscas al Señor. Ese era todo el propósito. Hermanos, el propósito de nuestro día de descanso que Dios nos ha dado es buscar al Señor, alabar al Señor, tener esta comunión con Él, y nuestro cuerpo es revitalizado. En el contexto de la Revolución Francesa, todos los organizadores ahí, Voltaire y todos esos, ¿se acuerdan? Voltaire era, bueno, la mayoría de ellos eran no cristianos, obviamente, no creyentes. Voltaire hablaba de la Biblia y decía, la Biblia nunca nadie más la volverá a leer. Cuando Voltaire murió, su casa se convirtió en una imprenta de Biblias. ¿Verdad? Así que pudo más el Señor, ¿verdad? La palabra Voltaire ya se acabó y se murió, aunque todos algunos insisten en estudiarlo, ¿verdad? Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Bueno, en el contexto de la Revolución Francesa, Voltaire dijo, y los que organizaban ahí, que pudieran ser más productivos si en lugar de descansar de 7 días uno, ¿verdad? Mejor 10 días de trabajo. De 10 días de trabajo, 1 de descanso. ¿Sí? Así lo propuso. Y hay registros, hermanos, que los primeros que se negaron a trabajar fueron los burros. Los animales, ¿no? ¿Verdad? Y las vacas. Sí, los burros y las vacas. Llegaba el 7º día y los burros querían trabajar. Las vacas no daban leche. El 7º día. Interesante, ¿no? Porque hemos sido diseñados por Dios de esta manera, hermanos. ¿Qué nos cuesta de 7 días descansar? Aprovechar para estar con el Señor, disfrutar de la comunión con Él. Nuestro cuerpo, hermanos, como les digo, ha sido tomado de la tierra, ¿verdad? El número 7, les digo, es perfección, es todo completo, ¿verdad? El periodo de gestación, por ejemplo, de un bebé son múltiplos de 7, ¿sí? Muchas cosas, muchos elementos, tanto históricos como físicos, ¿sí? Dios los ha establecido en múltiplos de 7. El número 153, por ejemplo, que meditábamos el miércoles, relacionado con el número 17. El número 17 en la Biblia significa victoria absoluta. El día 17 fue el día en el que el arca de Noé tocó tierra en el monte Ararat, que significa, Arar significa maldición, Ararat significa la maldición se ha revertido. El día 17, ese mismo día, queridos hermanos, es el día que Jesucristo resucita de los muertos. ¿Sí? Exactamente el mismo día, en la misma fiesta que se celebra el día de que el arca de Noé toca tierra, ¿sí? El día de la fiesta de las primicias. Ese día Jesucristo resucitó, ¿sí? Entonces, hermanos, todas estas referencias yo creo que no nos deben de dejar duda, ¿sí? Que Dios quiere que descansemos, que Dios quiere realmente que confiemos, hermanos, en Él. Ahora, Israel no lo hizo. Israel no dejó descansar la tierra, y entonces viene este tema, hermanos, del cautiverio. ¿Sí? Un día Jesús está viendo Jerusalén, y Jerusalén lo rechaza. Ustedes saben, Jerusalén rechazó a Jesús, ¿verdad? Y él dice, no, oh Jerusalén, cuánto he querido protegerte como la gallina a sus polluelos, y no quisiste. Y Jesús está viendo Jerusalén y dice, no quedará piedra sobre piedra, ¿verdad? ¿Recuerdan? No quedará piedra sobre piedra. En el año 87, cuando Jerusalén es conquistada, hermanos, por los romanos otra vez, ya tomada, el general Tito, hijo del emperador romano,
Cuando llega, ve el templo, ¿sí? Y es algo majestuoso. El templo tenía una arquitectura especial, hermanos, que cuando la puesta del sol, ¿sí? Todas las paredes de oro y bronce que tenían brillaban y proyectaban una luz impresionante. Cuando este general llega y ve aquel espectáculo, dice: no destruyan ese templo, ¿verdad? El hijo del emperador, ¿verdad? Y los soldados romanos, hermanos, eran soldados muy bien educados con relación a obedecer las órdenes de sus comandantes, ¿verdad? En este caso, el hijo del emperador. Bueno, ellos en la conquista, hermanos, se emocionan tanto que terminan quemando el templo, ¿verdad? Y acabaron con el templo. ¿Por qué? Porque puede más lo que dice el Hijo de Dios que lo que dice el hijo de cualquier emperador aquí, ¿verdad? El Hijo de Dios dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y aún ese edificio majestuoso, queridos hermanos, que el hijo del emperador quiso conservar, fue destruido. ¿Sí? ¿Cuándo sucede esto? Cuando Dios, hermanos, dejó una generación, después de Jesucristo resucitar, pasa una generación, Dios predicándole al pueblo de Israel el Evangelio. La última oportunidad que Israel tuvo, hermanos, antes de que se cumpliera lo que Jesús dijo, que serían gobernados por naciones gentiles, por 2000 años. ¿Sí? Fue una profecía de Jesús. Serían gobernados por naciones gentiles. Profecía que ellos ratificaron cuando crucificaron a Jesús y pusieron el letrero que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, y ellos dijeron: no tenemos más rey que César. Se les cumplió. Por 2000 años, ¿sí? Fueron dominados por naciones gentiles. Jesús lo dijo antes, ¿verdad? Y entonces, en el año 87, hermanos, la última predicación al pueblo de Israel por Esteban, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de Esteban? Esteban les dio una oportunidad de reconocer a Jesucristo, ¿sí? Y les dice, Esteban les dice: veo los cielos abiertos, a Dios y al Hijo a la diestra del Padre. Es el único momento, hermanos, en que Jesús aparece de pie, porque Él está sentado a la diestra del Padre, pero en ese momento Jesús está parado, esperando que si el pueblo de Israel pudiera decir: bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿sí? Jesús viene, queridos hermanos, y establece su gobierno. Y entonces se hubiera acabado toda enfermedad y todo problema y todo aquello que aún la misma naturaleza iba a cambiar cuando dice que el león y el cordero podrán habitar juntos. Eso hubiera sucedido. Pero ellos rechazaron. Y si usted lee la historia en el libro de los Hechos, dice que se enfurecieron tanto que arremetieron contra Esteban y lo apedrearon, hermanos, en el año 87. ¿Sí? Última oportunidad. Después de eso viene un gobierno de 2000 años de naciones gentiles. En el 1917, un general, Edmund Allenby, inglés, ¿sí? En el contexto de la Primera Guerra Mundial, Jerusalén había sido gobernada 400 años en ese momento por los otomanos, ¿sí? En 1917, este general, Edmund Allenby, llega a conquistar Jerusalén, a recuperar Jerusalén, hermanos, expulsar a los otomanos. Es interesante la historia de este general. Su mamá, una fiel creyente, él también fiel creyente de Jesucristo. Su mamá, cuando su hijo nace, ella dice: este hijo Dios lo va a usar para algo especial, ¿verdad? Su mamá tenía un corazón para Jerusalén, un corazón para el pueblo judío, ¿sí? Y cuando su hijo nace, ella dice eso, ¿verdad? Y siempre hablaba de su hijo así: bueno, yo voy a ser general del ejército británico. Y llega, queridos hermanos, a Jerusalén en el año 1917, ¿sí? Ahí está una imagen cuando están llegando a Jerusalén. Hermanos, conquistó Jerusalén
sin un solo disparo. No necesitó un solo disparo, fue una conquista milagrosa. Cuando él llegó preparado con toda su gente de guerra, pero llega en ese día, hermanos, y todavía se ha venido ya. Él entra y va llegando en su caballo, en una historia maravillosa, va llegando él en su caballo y dice, ¿se acuerda, no? Y se baja del caballo y le preguntan, ¿por qué? Y dice, mi Salvador entró por esta puerta en un pollino, en un asno. Yo no voy a entrar en un caballo. Y de ahí fotos donde el caballo va a un lado y él va caminando. ¿Verdad? Aleluya. Así fue. Se firma el acuerdo de paz y empiezan a invitar a los judíos a venir a celebrar la Pascua en Jerusalén. ¿Sí? 1917. No quisieron. Ahora tenían la oportunidad de regresar a Jerusalén y la desecharon, hermanos. No volvieron a celebrar la Pascua en ese año. Obviamente se invitó a la gente rica de toda Europa para venir y celebrar la Pascua en Jerusalén después de 2000 años. Y no quisieron. Dios esperó 50 años más. Otro jubileo. El pueblo de Israel fue reconocido como nación. ¿En qué año se acuerdan? En el 48, ¿verdad? En 1948 fue reconocido otra vez como nación. Algunos celebraban el jubileo de Israel y esperaban en el 98 cosas así. Algunos teólogos hacían sus números, decían, es el jubileo de Israel. Israel cumple 50 años como nación, Cristo va a venir y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, Dios lleva otro calendario, ¿verdad? Basado en Jerusalén. Bueno, del 1917 Dios esperó otro jubileo más hasta 1967, 50 años. Y en 1967, hermanos, la guerra de los 6 días, ¿sí? Donde Israel por fin recupera la posesión de Jerusalén, que había estado en manos de los palestinos, ¿sí? Dios se los había dado 50 años antes y lo rechazaron. Pasaron 50 años más, ¿verdad? Y entonces en la guerra de los 6 días, ¿sí?, toman posesión de Jerusalén. Todos los conflictos que todavía tienen. Ahora, solamente en la historia, hermanos, solamente hay otra guerra que duró 6 días. ¿Se acuerdan cuál? Cuando Israel conquista Jericó. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? 6 días. ¿Qué tenían que hacer? Ir y caminar calladitos, ¿verdad? Dijo, van a rodear, van a caminar alrededor de los muros de Jericó una vez y luego van a sonar la trompeta. ¿Sí? Así por 6 días. El séptimo día van a dar 7 vueltas y sonarán la trompeta 7 veces. ¿Sí? 7 veces. ¿Y qué sucedió, hermanos? Que los muros de Jericó cayeron. Todavía están las ruinas arqueológicas allá de ese evento, ¿verdad? Entonces Dios de pronto repite la historia, ¿sí? Y en 1967, hermanos, otra vez una guerra de 6 días donde Israel puede tomar posesión. En Levítico 25, el verso 1 dice: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembraréis tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová.
No sembrarás tu tierra ni podrás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto para ella, para comer. Ahora, ¿qué pasaba, hermanos? Que en el 6º año Dios traía al pueblo de Israel una producción al triple, ¿sí? No al doble, solamente era un año, ¿verdad? Pero Dios es sabio, ¿no? Al triple, porque es lo que vas a comer ese año, el año que va a descansar la tierra y el proceso de siembra, ¿verdad? Y cosecha, así que 3 veces, ¿verdad? Para que pudiera entonces la tierra descansar. Hermanos, Cristo es nuestro jubileo. Cristo es quien nos ha hecho libres. ¿Sí? Estamos cumpliendo 50 años de que Dios entregó Jerusalén a Israel en este 2017. ¿Sí? Del 67 al 2017. No especule sobre ahora sí viene Jesucristo. Jesucristo pudo venir cualquier día, ¿sí? Jesucristo puede venir hoy, puede venir mañana, ¿sí? Así que no vaya a renunciar a su trabajo, no vaya y no, el pastor dijo que ya es el jubileo y que ya Cristo viene. No, tranquilos, ¿sí? Tranquilos, como dijo Martín Lutero, si yo supiera que Cristo viene mañana, hoy siembro un manzano, ¿sí? O sea, sigo haciendo mi vida normal, no importa que sepa que Cristo viene mañana. Los tiempos, queridos hermanos, son del Señor, ¿verdad? Así que no quiero con esta enseñanza generar ninguna especulación con relación a una fecha y vaya a decir, oye, Paco dijo que ya viene Jesús, ¿verdad? No. Ahora le estoy diciendo que se cumple un jubileo más, ¿verdad? Y que algo seguramente Dios va a hacer con Israel que nos va a beneficiar a nosotros. Algo va a suceder que seguramente va a traer bendición para nosotros. Pero lo que podemos estar seguros, queridos hermanos, es que Cristo es nuestro jubileo, ¿sí? Que Él nos ha hecho libres, y dice Pablo en Gálatas capítulo 5 verso 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Jesucristo empezó su ministerio, hermanos, en el contexto de un jubileo. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, Jesús dice esto acerca de él. Por favor, Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. ¿Sí? Ahí empieza. Una buena nueva a los pobres es, ya no serán más pobres, ¿no? A veces tenemos la idea, hermanos, que Dios está con nosotros solamente para fortalecernos y para ayudarnos a no quebrarnos, ¿verdad?, en medio de las crisis. No. Que Dios esté con nosotros, y lo vamos a aprender en la tarde, lo que eso significa, hermanos, la provisión de Dios para nosotros por su presencia cuando la valoramos, ¿sí? Dios está con todos nosotros, amén. Pero ¿cómo se manifiesta esa presencia de Dios? Cuando Jesús sanó al paralítico en la casa, muy probablemente la casa de Pedro, aquella que le quitaron el techo y bajaron los 4 amigos al paralítico, ¿se acuerdan? Dice que que el poder de Dios estaba ahí para sanar, ¿sí? El poder de Dios estaba para sanar. La traducción al inglés dice para sanarlos a ellos, ¿sí? A todos. ¿A cuántos sanó esa noche? No, al paralítico. Pero el poder del Señor estaba para sanarlos a todos. Bueno, en la tarde vamos a ver cómo nosotros podemos ser esos todos que recibimos la bendición de Dios, ¿verdad? Pero vean,
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sí? Parece maravilloso. ¿Cuántas cosas en nuestra vida, hermanos, nos han quebrantado? El desprecio de un ser querido, de un esposo, de una esposa, de un hijo, de un padre. ¿Sí? El fraude de un socio, el engaño de algo. Estas cosas, hermanos, realmente han dañado nuestro corazón. Pecados que nosotros hemos cometido y hemos enfrentado las consecuencias y han dañado nuestro corazón. Jesús es nuestro jubileo y Él está aquí, hermanos, para sanar a los quebrantados de corazón. Todos, en mayor o menor medida, hermanos, alguien nos ha decepcionado, alguien nos ha fallado, hemos decepcionado a alguien, hay alguien a quien no podemos ver a la cara por alguna razón. Jesús está aquí para sanar nuestro corazón, para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Lamentablemente, hermanos, la gente no se da cuenta de cuán esclavos son, ¿sí? Ahora esclavos de la tecnología, algunos esclavos de las drogas, algunos esclavos de medicinas, no pueden dormir si no se toman 50 gotas de café o una cosa así, ¿verdad? ¿Sí? Si no pueden dormir, o lo que sea, ¿sí? ¿De cuántas cosas somos esclavos, hermanos? La misma cultura, los latinoamericanos, ¿no? Tenemos una cultura de mediocridad, de pobreza, de tantas cosas. Eso también es esclavitud. Y la gente de pronto está contenta con eso. Se adapta a su esclavitud. Jesús está aquí para libertar. Gloria a Dios. Para sernos libres verdaderamente, queridos hermanos. Dice, y vista a los ciegos. ¿Sí? Obviamente, también a los ciegos espirituales. Aquellos que pueden ver a Jesús y no lo ven. Él ha venido a darnos vista, hermanos, a darnos una visión clara. Nosotros no deberíamos de tener temor del futuro. El Señor nos ha dado visión acerca de lo que Él tiene para nosotros. Por eso Pablo dice, si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. ¿Hay pérdida en eso? No. Cuando puedes tener esa visión realmente, queridos hermanos, y puedes enfrentar la vida y puedes enfrentar las circunstancias desde esta posición de ganador, de victoria en el Señor, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor, Tyers, que es un erudito del griego, dice, es el tiempo de mayor bendición. Usa expresiones que no recuerdo en este momento, ¿verdad?, que se escuchan hasta poéticas para decir lo que esto significa. El tiempo, hermanos, de una bendición excelsa en Jesús. Eso es lo que tenemos en Jesús como nuestro jubileo, queridos hermanos. Jesús se presenta de esta manera, ¿sí? En Levítico 23, versículo 28 dice, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Denle gracias a Dios que no estamos bajo la ley, porque esto da miedo, ¿verdad? Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Pongan atención aquí. Día de reposo será a vosotros y afligiréis a vuestras almas. A ver, afligiréis a vuestras almas, o sea que es para estar tristes.
es para estar, aflige tu alma significa deprímete. No. Afligir tu alma es controlarla de querer hacer lo que quiere hacer, de querer vivir por sus propias experiencias, en sus propias fuerzas, en sus propias ideas. Ahí se aflige el alma, hermanos. Esa es la manera de afligir el alma, cuando la controlamos, de no hacer lo que quiere, de no tomar sus decisiones según ella, pensando en su experiencia y en su capacidad y en sus fuerzas. Descansa al Señor significa afligir tu alma. ¿Cuántos estamos en la casa descansando y, híjole, abre la computadora, ¿no? Déjame ver cómo está el dólar, cómo está? El alma se aflige cuando no la dejamos hacer cosas, ¿verdad? Esa es la situación. Descansa en el Señor. No importa que tu alma esté afligida y estés, le voy a abrir la oficina, la abro, no la abro, cierro esto, lo otro, ¿verdad? Y el alma se aflige por esa razón, que es lo que significa aquí. No la dejes actuar. Descansa en el Señor. Confía en Él. ¿Sí? Esto es el día de reposo, queridos hermanos. No hagas nada. Es la manera de disfrutar el jubileo. No hagas nada. Ahora, no significa renunciar a su trabajo. ¿Sí? Es el año del jubileo, el año de las loterías, ¿verdad? No, es descansar en el Señor, es trabajar, es orar, es decir, Dios, aquí está mi vida. Dios, sé que tú tienes algo maravilloso, ya vi que has venido a sanar, a dar visión, a restaurar la pobreza también, ¿verdad? También la económica, queridos hermanos, no solo espiritual. Podemos confiar y podemos depender en el Señor en todo momento. Jesús dijo, ¿quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y les decía el miércoles, creo que esa expresión también es usada para decir, ¿quién logrará, por mucho que se afane, añadir días a su vida? En la tarde le voy a decir cómo vivir muchos años, ¿Sí? ¿Vale? Entonces, acá dice, ¿no? ¿Quién podrá, por mucho que se afane, lograr eso? Cuando dice jubileo es sonar la trompeta, dice el día de la expiación. Antes de sacrificar el cordero de la expiación, hermanos, el día de la expiación era el día especial donde el pueblo de Israel ofrecía un cordero, el cual era sacrificado una vez al año, ¿se acuerdan? Y la sangre era derramada en el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto. Ya, pues, ustedes ya lo saben ustedes mucho, ya se los he enseñado en otro tiempo. Eso era el día de la expiación. Antes de que el cordero fuera sacrificado, se tocaba la trompeta. El shofar, que algunos conocen, ¿no? Los cuernos de carnero, ¿sí? Y tenía una tonada especial. Algunos sonidos largos y luego cortos, largos, cortos, y así tenían su significado, ¿verdad? Y entonces el cordero era sacrificado. El día que Jesús, hermanos, es sacrificado, el día de la Pascua. Jesús nació en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, muere en la celebración de la Pascua y resucita en la celebración de la fiesta de las primicias, los primeros frutos, ¿sí? Jesús en la Pascua es sacrificado y antes de eso, hermanos, el shofar fue tocado, la trompeta fue tocada. Entonces, ¿a qué nos lleva esto, hermanos? ¿Cómo disfrutar de nuestro jubileo, de Jesús nuestro jubileo? Número uno, descansar en Él, confiar en Él, ¿sí? Trabajar a partir de ese descanso en Él, ¿sí? Número dos, recordar el sacrificio de Jesús. ¿Sí? Recordar que Cristo murió por nosotros. Y eso lo hacemos cada vez. Y cuando tenemos la cena del Señor, hoy por cierto en la tarde la habremos de celebrar, ¿sí? Recordando el sacrificio de Jesús en nuestro favor. Y por último, hermanos, fluir en el Espíritu, ¿sí? Fluir en el Espíritu.
La palabra jubileo significa flujo, ¿sí? También, flujo. Fluir en el Espíritu. Dejarnos guiar realmente por el Espíritu de Dios. No por lo que dice el mundo, sino por lo que el Espíritu dice en nosotros. Termino con Hebreos 4:11 que dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, ¿sí? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Meditemos la palabra, escuchemos la palabra. La fe viene por el oír, y oír, y oír, y oír, y oír, y oír. ¿Sí? Cuando dice: no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores, ¿sí? No significa, hermanos, que escuches y hagas, escuches y hagas. No, es oír, 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 oír. ¿Sí? Dice: no siendo oidor olvidadizo. ¿Sí? Entonces nos toca oír la palabra de Dios, oír los mensajes, hermanos, que nos hablan de Jesús. Y así disfrutaremos de todos los beneficios del jubileo, de esta libertad. Volvamos, por favor, para terminar al pasaje donde empezamos. Levítico 25:10. Un jubileo más en el pueblo de Israel. ¿Qué va a traer para ellos? Lo que Dios quiera traer. Pero para nosotros, hermanos, estas son las bendiciones. Dice: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad. Pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posición. Todo lo que te haya robado, todo lo que el enemigo te haya quitado, la paz, el gozo, cualquier cosa, espera en el Señor volver a tu posición. Cierren sus rostros, cierren sus ojos, por favor. Padre, gracias te damos, Dios, por Jesucristo, nuestro jubileo. Gracias porque en Él, Señor, tenemos esta bendición tan grande. Gracias porque nos permite, Señor, no solamente a través de tu palabra, sino poder confirmar por hechos históricos, Dios, que tú tienes todo bajo control. Absolutamente nada, Señor. La misma historia moderna, Padre, refleja tu poder. Que el hombre puede decidir lo que quiera, pero al final tú tienes la última palabra. Gracias, Señor. Permítenos disfrutar de este año de jubileo y recibir así de ti, Señor, esta libertad, Padre, con la que el Hijo nos hizo libres. Poder recibir, Señor, también este cariñoso cuidado de nuestro Salvador, restaurando nuestros corazones quebrantados, Dios. Buenas nuevas a los pobres, Señor. Vista a los ciegos, Padre. Y este año agradable, Padre, donde tu bendición es expresada al máximo, así en cada uno de nosotros. Trae salud, trae bendición a tus hijos, a tu pueblo, Señor. Que podamos disfrutar, Dios, de toda esta bendición que tú has comprado para nosotros, Señor Jesús. Restaura, Dios, restituye aquello que nos haya sido robado, Padre Celestial, por el enemigo, o aún aquellas cosas que por nuestro descuido perdimos, Dios. Aquellas posesiones, Dios, que tú sabes nos pertenecen, Dios. Haznos volver a ellas, Dios. Padre, que podamos hoy entender que la lucha es tuya, la batalla es tuya, Dios. Y podamos, Dios, recibir. Que entendamos que no se trata de salir de aquí y pelear nosotros, sino salir de aquí descansando, sabiendo que tú peleas por nosotros, Dios. Y que vas a restaurar en nuestra vida, Dios, toda esta bendición maravillosa. Hijos que vuelven a sus padres, el corazón de los hijos a sus padres, Señor. Esos hijos rebeldes, alejados, distantes, enojados, Padre,
tal vez por años. Dios, restaura relaciones, Padre, en nosotros. Danos nuevas oportunidades, Dios, de vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, vamos a ofrendar y